Cuando escuchamos el nombre de Pablo Escobar, es casi imposible no ser transportado a un mundo de poder, misterio y controversia. Este hombre, que nació en un pequeño pueblo de Colombia, marcó la historia de un país y dejó un legado que aún hoy despierta fascinación y repulsión a partes iguales. Pero ¿quién era él realmente? ¿Un cerebro criminal o un monstruo impulsado por la codicia? Pocos pueden separar al hombre real del mito que lo rodea, pero hoy profundizaremos en esta curiosidad de la historia para explorar cada detalle oculto de su trayectoria. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Escobar no era solo un nombre, él era un símbolo. Un hombre que desafió a las autoridades, dominó las economías y utilizó su astucia para construir un imperio basado en el comercio ilegal de productos químicos prohibidos. Pero al mismo tiempo era hijo de una maestra, padre de familia, y para muchos, un Robin Hood moderno. Esta dualidad entre terror y benevolencia lo convierte en uno de los enigmas de la historia que nunca olvidarán. ¿Y cómo podemos hablar de Escobar sin mencionar su capacidad para infiltrarse en las más altas esferas del poder? No solo lideró un cártel, sino que se convirtió en un verdadero estratega, utilizando trucos políticos y sociales para asegurarse su permanencia en la cima. Sus acciones cambiaron para siempre la percepción del poder en el mundo del comercio ilegal, y esto es algo que debemos comprender para comprender la profundidad del misterio de la historia que dejó atrás. Sin embargo, esta introducción es solo el comienzo. Para entender completamente quién fue Pablo Escobar, debemos retroceder en el tiempo, a sus humildes raíces, donde comenzó todo, porque antes de ser el rey de las sustancias prohibidas, era solo Pablo, un joven soñador con grandes ambiciones y poco que perder. Y ahí es donde comienza nuestro viaje. La historia de Pablo Escobar no comienza con el lujo o el poder, sino en un pequeño pueblo de Río Negro, donde la sencillez era la norma y los sueños eran la única salida a la dura realidad. Creció en una familia humilde, hijo de un maestro y un agricultor, aprendiendo desde pequeño el valor del trabajo y, tal vez, la impaciencia por las limitaciones que le rodeaban. Era un chico corriente, pero con un brillo en los ojos que parecía prometer algo extraordinario, aunque nadie sabía exactamente qué. Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, Pablo ya demostraba una gran curiosidad y una ambición que lo diferenciaban del resto. Solía observar el mundo que lo rodeaba con ojo calculador, notando las oportunidades escondidas en las dificultades. Fue en esta etapa cuando inició sus primeras actividades ilícitas, como la venta de objetos robados, algo que parecía pequeño, pero que plantó la semilla de un futuro que revolucionaría el comercio ilegal. Aquí, la línea entre la supervivencia y el crimen era delgada, casi invisible. La influencia familiar también jugó un papel crucial. Su madre, una mujer de carácter fuerte, le enseñó la perseverancia, mientras que su padre, a pesar de su humildad, le transmitió valores que Pablo reinterpretaría a su manera. Para él, el mundo era un juego de estrategias, y las reglas estaban ahí para cambiarlas o incluso romperlas. Desde temprana edad, creyó que el éxito no llegaría a quienes esperaran. Había que aprovecharlo. Pero el joven Río Negro quería más. Soñaba con riqueza, poder y un nombre que resuena a través de los siglos. Sabía que la pobreza no sería su destino final, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para escapar de ella. Se comenzó así a recorrer el camino que lo llevaría a transformar la historia. Ahora, vamos más allá de su infancia y avanzamos hacia los primeros pasos de su viaje hacia el comercio ilegal. Pasos que cambiarían para siempre el curso de su vida y el de todo un país. Fue en los callejones de Medellín, siendo joven, donde Pablo Escobar comenzó a convertir sus sueños en acciones. Se dio cuenta de que el mercado informal ofrecía oportunidades que el mundo legal nunca le brindaría.
Comenzó su carrera contrabandeando productos sencillos como cigarrillos y electrodomésticos, pero rápidamente comprendió que, para alcanzar la grandeza, necesitaba apuntar más alto. Así, comenzó a explorar el lucrativo comercio ilegal de sustancias químicas prohibidas, que cobraba fuerza en ese momento y prometía riquezas inimaginables. El secreto de Pablo siempre ha sido su capacidad de ver más allá. Mientras otros se limitaban a pequeñas operaciones, él comenzó a formar contactos internacionales, expandiendo sus operaciones fuera de Colombia. Su carisma y capacidad de negociación le abrieron puertas con proveedores, compradores e incluso autoridades corruptas. Esta fase marca el comienzo de lo que se convertiría en un imperio global. La curiosidad de la historia aquí radica en la forma en que veía el mundo como un gran tablero de ajedrez, donde cada movimiento era calculado meticulosamente. Pero construir un imperio no es una tarea sencilla. Pablo enfrentó rivales, traiciones y desafíos logísticos que habrían hecho que cualquier otro se hubiera dado por vencido. Él, sin embargo, se mostró incansable. Utilizó métodos poco convencionales para mantener intacta su red, como sobornos y estrategias de intimidación. El misterio de la historia es cómo logró, en tan poco tiempo, posicionarse como uno de los principales proveedores de sustancias químicas ilegales del mundo, cambiando el juego por completo. Poco a poco, el joven soñador Río Negro se convirtió en el hombre que desafiaría a los gobiernos y daría forma a la historia del comercio ilegal. Pero esto fue solo el comienzo. A medida que ampliaba su alcance y solidificaba su influencia, algo más grande se estaba construyendo en las sombras. El temido Cartel de Medellín, una organización que elevaría a Pablo Escobar a la cima, pero que también lo pondría en el radar de sus enemigos más peligrosos. El Cartel de Medellín no era solo una organización, era una máquina de poder e influencia, orquestada con precisión por Pablo Escobar. Desde el principio, supo que necesitaría una estructura sólida para respaldar su crecimiento exponencial. Entonces, reunió aliados fieles, hombres dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger el imperio naciente. Cada pieza de este rompecabezas fue seleccionada cuidadosamente, creando una red implacable que controlaba todo, desde la producción hasta la distribución de productos químicos ilegales. La genialidad de Escobar residía en su capacidad de liderar. No era solo un jefe, era un visionario, alguien que sabía motivar e intimidar al mismo tiempo. Bajo su liderazgo, el Cartel de Medellín no solo dominó el mercado colombiano, sino que también extendió sus tentáculos a Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Es fascinante observar cómo convirtió la logística en un arma, utilizando rutas aéreas, marítimas e incluso submarinas para transportar toneladas de mercancías ilícitas. La escala de las operaciones del cartel era tan colosal que desafiaba la comprensión. Se estima que, en su apogeo, Escobar controló casi todos los productos químicos prohibidos que ingresaban a Estados Unidos. Sin embargo, esto no se ha logrado sin desafíos. Los rivales intentaron derrocarlo, las autoridades intentaron detenerlo, pero Escobar siempre parecía estar un paso por delante. El misterio de la historia aquí es cómo logró mantener el control absoluto en un entorno tan volátil y peligroso. Pero el crecimiento trajo consigo consecuencias inevitables. Cuando el Cartel de Medellín se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del mundo, Escobar enfrentó un dilema. Para mantener su dominio, tendría que volverse aún más despiadado. Fue en este contexto que la violencia se convirtió en su herramienta preferida, una elección que no solo consolidaría su poder, sino que también marcaría el comienzo de un camino sin retorno. Cuando el poder se vuelve absoluto, las reglas dejan de existir. Para Pablo Escobar, la violencia no era solo una elección, sino un medio para consolidar su dominio sobre el Cartel de Medellín e intimidar a cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino.
No dudó en eliminar rivales, amenazar a familias enteras o incluso desafiar al gobierno. La frase plata o plomo, dinero o plomo, simbolizaba su filosofía: cooperar o enfrentar consecuencias fatales. Pocos tuvieron el valor de rechazar su generosidad, pero esta brutalidad no surgió de la nada. Fue una respuesta calculada a las crecientes presiones. Pablo sabía que para mantenerse en la cima necesitaba asegurarse de que el miedo de enfrentarlo fuera mayor que el deseo de justicia. Convirtió a Medellín en un campo de batalla, donde los coches bomba, los asesinatos públicos y las represalias eran parte de la vida cotidiana. El misterio de la historia es cómo logró justificar estas acciones, incluso ante sí mismo, creyendo que eran necesarias para preservar el imperio que había construido. La violencia también fue una estrategia política. Escobar sabía que su mayor enemigo no era otro narcotraficante, sino el Estado. Para combatir los intentos de extradición y socavar al gobierno, lanzó una campaña de terror sin precedentes. Los ataques a edificios gubernamentales y a civiles demostraron que no reconoce límites. Era un juego de extremos. Cuanto más brutal se volvía, más inalcanzable parecía su poder. Sin embargo, el uso desenfrenado de la violencia tuvo su costo. Si bien muchos temían a Escobar, otros comenzaron a volverse contra él, al darse cuenta de que su reinado dejaba un rastro de destrucción insostenible. Aún así, Pablo se mantuvo implacable y buscó nuevas formas de mantenerse en el poder. Y fue en ese deseo de dominar todos los aspectos de la sociedad que decidió adentrarse en un territorio inesperado: la política. Cuando Pablo Escobar decidió dedicarse a la política, no solo desafió las convenciones, sino que también realizó un golpe maestro. Su estrategia era clara: legitimar su poder, vestir un manto de respetabilidad y, al mismo tiempo, proteger sus negocios ilícitos. El hombre que gobernaba en las sombras ahora quería gobernar a la luz del día. Esta decisión provocó una mezcla de fascinación y revuelta, demostrando una vez más cómo supo manipular el sistema a su favor. Su ingreso al Congreso colombiano fue una maniobra audaz. Escobar se presentó como un hombre del pueblo, financiando proyectos de vivienda para los más pobres e invirtiendo en obras públicas. Se ganó la admiración de comunidades enteras, creando la imagen de un héroe que desafió a los ricos y poderosos para defender a los indefensos. Esta dualidad es un verdadero enigma de la historia. ¿Cómo alguien tan peligroso logró engañar a tantos pretendiendo ser un salvador? Sin embargo, el disfraz no duraría para siempre. Sus enemigos políticos, encabezados por figuras como el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, comenzaron a desenterrar su pasado criminal. La exposición de su participación en el comercio ilegal de productos químicos prohibidos fue un escándalo que sacudió al Congreso y lo obligó a dimitir. El sueño de convertirse en una figura política legítima se desmoronó, pero Pablo no era el tipo de hombre que acepta la derrota. Este giro de los acontecimientos marcó el comienzo de una guerra abierta contra el gobierno colombiano. Escobar se sintió traicionado por un sistema que creía controlar, y su respuesta fue intensificar las acciones terroristas. Su salida de la política no significó el fin de su influencia. Al contrario, fue el punto de partida de un enfrentamiento que incendiaría a toda Colombia. Y fue en este fuego cruzado donde alcanzaría la cima de su riqueza y notoriedad. En la cima de su carrera, Pablo Escobar se convirtió en sinónimo de riqueza inimaginable. No era solo un traficante de productos químicos ilegales. Él era el rey de las sustancias prohibidas. Se estima que su fortuna diaria era tan astronómica que literalmente quemaba fajos de billetes para mantener caliente a su familia durante sus escapadas a la montaña. La opulencia de Escobar no conoció límites, y esto lo convirtió en una de las figuras más fascinantes y polarizadoras de la historia. Sus propiedades eran ostentosos palacios. La famosa Hacienda Nápoles
fue un espectáculo de extravagancia, con un zoológico privado lleno de animales exóticos, autos de lujo y hasta una pista de aterrizaje. Para muchos era un villano, para otros un símbolo de que se puede lograr riqueza incluso desde un comienzo humilde. Esta curiosidad de la historia es un recordatorio del poder del dinero y de las consecuencias de su búsqueda desenfrenada. Pero no todo fue cuestión de espectáculo. Escobar también desempeñó el papel de Robin Hood en Medellín, financiando escuelas, hospitales y proyectos de vivienda. Sabía que para mantener su dominio necesitaba el apoyo popular. Su filantropía estratégica compró el silencio y la lealtad de comunidades enteras. Es intrigante cómo alguien capaz de tanta violencia podría, al mismo tiempo, ganarse el amor de tanta gente. Sin embargo, el peso de esta fortuna tuvo un alto precio. El dinero era tan abundante que tenía problemas para ocultarlo, a menudo enterrando millones en granjas o incluso perdiendo grandes sumas por deterioro. Pero mientras Escobar nadaba en riqueza, el asedio a su imperio comenzó a intensificarse. El gobierno y sus enemigos estaban cada vez más decididos a derrocar al hombre que se creía intocable, y la guerra abierta contra el Estado estaba a punto de alcanzar proporciones catastróficas. Cuando las tensiones entre Pablo Escobar y el gobierno colombiano alcanzaron su punto máximo, Colombia se vio sumida en uno de los períodos más oscuros de su historia. Escobar no solo se enfrentó discretamente a sus enemigos, declaró una guerra abierta que aterrorizó a todo el país. Su estrategia era simple, pero devastadora. Si el gobierno lo atacaba, respondería de manera tan brutal que incluso las instituciones más poderosas se verían obligadas a retroceder. Fue en este contexto que el miedo comenzó a dominar la vida cotidiana de miles de colombianos. Los coches bomba se convirtieron en un sello distintivo de su ofensiva. Las explosiones en lugares públicos sembraron el pánico, cobraron vidas inocentes y demostraron que Escobar estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para preservar su imperio. El misterio de la historia es cómo se justificó tales actos, creyendo que eran necesarios para proteger lo que había construido. Para muchos, no era solo un traficante de sustancias prohibidas, era un terrorista que desafió los límites de la humanidad. La violencia no se limitó a las calles. Escobar reunió su propio ejército privado, formado por hombres leales que cumplían sus órdenes sin cuestionar. También utilizó el dinero como arma, corrompiendo a políticos, jueces y agentes de policía, asegurándose de que sus operaciones siguieran funcionando incluso bajo intensa presión. Esta combinación de fuerza bruta y manipulación política lo convirtió en un oponente casi imposible de derrotar. Pero esta guerra no solo dejó cicatrices físicas, ella rompió el alma de Colombia. Familias enteras han sido destruidas, comunidades han quedado irreconocibles, y la confianza en el gobierno se ha visto irremediablemente sacudida. Sin embargo, mientras el país ardía en llamas, Escobar parecía más decidido que nunca a resistir. La cuestión ya no era si sería derrotado, sino cuándo y a qué precio. Y fue en este escenario de caos donde surgieron las víctimas silenciosas de su excesivo poder. Pablo Escobar no solo dejó un rastro de dinero e influencia, dejó un rastro de dolor. Sus acciones, aunque revestidas de estrategia y ambición, destruyeron innumerables vidas. Las víctimas de su poder iban desde familias humildes de Medellín hasta autoridades que se atrevieron a enfrentarlo. Por cada explosión de coche bomba, por cada bala disparada, había un rostro, una historia. Estos relatos nos recuerdan que el precio de su gloria se pagó con la sangre y el sufrimiento de otros. Entre las víctimas más notorias se encuentran figuras públicas que se atrevieron a enfrentarlo. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, y Luis Carlos Galán, uno de los candidatos presidenciales más prometedores, fueron asesinados por orden directa de Escobar. Sus muertes no solo silenciaron las voces que luchaban por un país libre,
sino que también enviaron un mensaje aterrador. Nadie estaba a salvo. La curiosidad de la historia es cómo logró equilibrar actos de extrema brutalidad con la fachada de benefactor de los pobres. Pero el impacto de Escobar no solo lo sintieron los poderosos. Comunidades enteras de Medellín se vieron envueltas en la violencia. Los niños crecieron sin padres, víctimas de asesinatos y represalias. La inseguridad se volvió rutinaria y muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares para escapar del caos. El misterio de la historia reside en la contradicción. ¿Cómo pudo alguien que invirtió tanto en ayudar a los desfavorecidos causar tal devastación a las mismas personas? Aunque su violencia marcó profundamente al país, Escobar también logró perpetuar una narrativa de que todo era necesario para proteger lo que había construido. Esta justificación puede haber funcionado para él, pero nunca trajo alivio a quienes quedaron con las cicatrices de su reinado. Y mientras se seguían destruyendo vidas, el terror adquirió una nueva dimensión: el narcoterrorismo, concepto que Pablo Escobar transformaría en realidad de una manera inimaginable. Pablo Escobar no solo dominó el comercio ilegal de productos químicos prohibidos, sino que también marcó el comienzo de una era de terror sin precedentes. El narcoterrorismo se ha convertido en su principal arma contra el gobierno colombiano y sus enemigos. En un acto de extrema audacia y crueldad, Escobar ordenó el ataque al vuelo de Avianca, que transportaba a más de 100 pasajeros, entre ellos un candidato presidencial al que consideraba una amenaza directa. La explosión sacudió al país y al mundo, dejando claro que no tenía límites. Otro atentado que marcó su campaña de terror fue la explosión del Departamento Administrativo de Seguridad, que se saldó con decenas de muertos y un mensaje claro: Escobar estaba dispuesto a llevar su guerra a las puertas del gobierno. Estos acontecimientos no fueron solo demostraciones de poder, sino también un intento calculado de obligar a las autoridades a negociar. El misterio de la historia radica en cómo logró sostener una campaña de terror tan prolongada sin ser neutralizado de inmediato. Pero el impacto del narcoterrorismo no fue solo físico. Rompió el espíritu de una nación. Las calles de Medellín, alguna vez llenas de vida, se han convertido en escenarios de miedo constante. El ruido de una explosión o el sonido de disparos eran alarmas diarias para los colombianos. Lo curioso de la historia es cómo Escobar logró dividir a la opinión pública. Para algunos seguía siendo un héroe, para otros un monstruo que sumió al país en el caos. Sin embargo, cada acto de terror aumentó la presión sobre Escobar. Su reinado, aunque todavía poderoso, comenzaba a mostrar grietas. Las autoridades estaban cada vez más decididas a desmantelar su imperio, y la sociedad exhausta exigía respuestas. Fue en este escenario que el nombre de Pablo Escobar comenzó a asociarse no solo al poder, sino también a la destrucción irreparable. Y aunque mantuvo su control sobre el comercio ilegal, otras áreas de sus operaciones revelaron la complejidad de su influencia. Pablo Escobar no era solo un traficante de productos químicos ilegales, era un estratega financiero que veía oportunidades en casi todo. Para sostener su imperio, diversificó sus operaciones, invirtiendo en negocios secundarios que iban desde la creación de empresas legítimas hasta el lavado de dinero a gran escala. Restaurantes, bienes raíces e incluso clubes de fútbol se convirtieron en instrumentos para enmascarar los miles de millones que fluían de sus actividades ilícitas. El misterio de la historia aquí es cómo logró entrelazar acuerdos legales e ilegales de manera tan eficiente sin despertar sospechas inmediatas. El lavado de dinero era un verdadero arte para Escobar. Utilizó granjas, empresas ficticias y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar su riqueza. Se estima que perdió millones cada año solo porque las ratas se comieron el dinero que enterró. Pero ese fue un pequeño precio a pagar para mantener el sistema en funcionamiento.
La curiosidad de la historia radica en el alcance global de su operación. Mientras muchos solo vieron al narcotraficante, pocos entendieron la dimensión financiera de su imperio. Además, Escobar tenía conexiones con otros cárteles y organizaciones criminales de todo el mundo. Su red era tan extensa que incluía mafiosos europeos, contrabandistas africanos e incluso figuras de Medio Oriente. Esta interconexión le permitió expandir su negocio de manera exponencial. Era más que un líder de cartel. Fue el arquitecto de una red criminal global. Aquí, el enigma de la historia es cómo logró operar en tantos países, a menudo fuera del radar de las autoridades internacionales. Sin embargo, su dependencia de la corrupción fue una de sus mayores fortalezas y también una de sus debilidades. Escobar sobornó a políticos, policías y jueces, asegurándose de que su negocio funcionara sin problemas. Pero esta red de favores finalmente comenzó a desmoronarse, a medida que el gobierno intensificó sus esfuerzos por desmantelar su imperio. Y fue precisamente en ese momento, cuando parecía que había llegado a la cima, cuando Escobar tomó una decisión que sorprendería incluso a sus aliados: construir su propia prisión. Cuando Pablo Escobar negoció su rendición, Colombia fue testigo de uno de los capítulos más intrigantes de su historia. Aceptó cumplir su condena, pero con una condición: la prisión se construiría según sus especificaciones. Así nació la Catedral, un verdadero palacio disfrazado de centro penitenciario. Allí Pablo no estaba preso. Era el rey de un castillo, con lujos que serían la envidia de muchos hoteles de lujo. Esta curiosidad de la historia nos hace preguntarnos: ¿quién tenía realmente el control? ¿El gobierno o Escobar? La catedral era mucho más que celdas y bares. El lugar contaba con lujosas suites, una cancha de fútbol, baños de mármol y hasta una discoteca. Fue allí donde Escobar recibió visitas de su familia, aliados e, irónicamente, incluso negoció los negocios de su imperio. El misterio de la historia radica en la audacia de este arresto. Mientras el mundo pensaba que estaba pagando por sus crímenes, Escobar seguía operando como el jefe absoluto del cartel de Medellín. Pero el arresto también reveló las grietas en la imagen de invulnerabilidad de Escobar. En una de sus extravagantes fiestas, ejecutó a dos de sus aliados más cercanos porque sospechaba que lo habían traicionado. Este acto de brutalidad dentro de la catedral fue la gota que colmó el vaso para el gobierno, que se dio cuenta de que Escobar estaba utilizando la prisión como fachada para continuar con sus actividades. Este giro de los acontecimientos marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en su historia. Cuando las autoridades intentaron trasladarlo a una prisión real, Escobar huyó, desencadenando una de las persecuciones más intensas de la historia. La catedral dejó de ser un símbolo de su astucia y pasó a ser un recordatorio de que incluso los imperios mejor estructurados pueden empezar a desmoronarse desde dentro. Y con su fuga, Pablo Escobar volvió al juego, pero ahora rodeado de enemigos más decididos que nunca. Cuando Pablo Escobar escapó de la catedral, no solo recuperó su libertad, sino que también comenzó una de las cacerías más intensas de la historia moderna. La fuga del hombre más buscado del mundo ha unido a fuerzas locales e internacionales en una misión desesperada para capturarlo. El gobierno colombiano, apoyado por la DEA estadounidense, formó una alianza con los Pepes, un grupo paramilitar formado por antiguos enemigos de Escobar. Esta búsqueda se convirtió en una guerra personal, llena de traiciones, estrategias guerrilleras y giros inesperados. Escobar no era un fugitivo cualquiera. Sabía esconderse como nadie, cambiando constantemente de ubicación y utilizando su red de aliados para mantenerse fuera del alcance de las autoridades. El misterio de la historia es cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo, incluso con recursos cada vez más limitados. Durante su fuga, volvió a vivir en condiciones precarias, enterrando dinero en lugares remotos
y dependiendo de su familia y seguidores leales para satisfacer sus necesidades. Mientras tanto, los Pepes jugaron un papel crucial en su caída. Este grupo utilizó métodos tan brutales como los de Escobar, atacando a sus aliados, destruyendo propiedades y revelando información estratégica a las autoridades. La curiosidad de la historia radica en que, incluso rodeado de tantos enemigos, Pablo todavía mantenía el aura de un hombre inalcanzable, alguien que siempre parecía escapar en el último segundo. La persecución devolvió a Escobar a las calles de Medellín, su ciudad natal, pero también su último campo de batalla. El asedio se estaba cerrando y él sabía que el fin estaba cerca. Aún así, continuó luchando, desafiando todos los esfuerzos por capturarlo. Y fue en este escenario de tensión creciente que la cacería culminaría en uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna: la muerte de Pablo Escobar. El día de la muerte de Pablo Escobar marcó el fin de una era de terror y opulencia en Colombia. Una tarde de diciembre, el asedio finalmente se cerró sobre un barrio humilde de Medellín. Escobar, que había pasado de ser uno de los hombres más poderosos del mundo a ser un fugitivo exhausto, fue encontrado en un escondite improvisado. La operación fue rápida, pero el impacto resonó como un eco interminable en la historia. Para muchos, ese fue el momento en el que un país entero pudo dar un suspiro de alivio, pero para otros, el fin de un mito dejó una inexplicable sensación de vacío. La emboscada fue dirigida por una unidad de élite, con apoyo de la inteligencia estadounidense e información de los Pepes. Cuando cesaron los disparos, Escobar estaba muerto, pero el misterio de la historia no había terminado. A día de hoy, hay quienes se preguntan si realmente fue asesinado por las fuerzas de seguridad o si se quitó la vida para evitar ser capturado. La posición del cuerpo, un balazo mortal en la cabeza. Todo esto alimenta teorías que nunca han sido completamente aclaradas. Su muerte no solo trajo alivio, sino también una profunda reflexión sobre el precio de la guerra contra el comercio ilegal. El legado de Escobar dejó su huella en Medellín y en toda Colombia, tanto en el sufrimiento como en la recuperación. Su rostro en los periódicos fue un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos llegan a su fin. La curiosidad de la historia es cómo su caída no significó el fin del narcotráfico, sino una reconfiguración de un sistema que él ayudó a moldear. Mientras los colombianos enterraban al hombre que tanto los aterrorizaba, muchos también lloraron. Para algunos era un héroe local, alguien que desafiaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Su muerte fue el cierre de un capítulo, pero no de todo el libro. Y así, la historia de Escobar se convirtió en una leyenda, algo que trasciende el tiempo y se sigue contando una y otra vez. Y el impacto de su imperio, incluso en ruinas, todavía resuena, revelando la complejidad de su legado y la profundidad de las heridas que dejó. Incluso después de su muerte, Pablo Escobar dejó un legado que seguiría atormentando a Colombia y al mundo. El cartel de Medellín, que ya había comenzado a desmoronarse antes de su caída, se fragmentó en varias facciones más pequeñas, pero igualmente peligrosas. La ausencia de un líder central como Escobar abrió espacio para disputas territoriales y el surgimiento de nuevos grupos, cada uno de los cuales intentaba llenar el vacío dejado por él. El misterio de la historia es cómo, incluso después de ser desmantelado, el cartel influyó en el tráfico de drogas moderno. La ciudad de Medellín, alguna vez dominada por el miedo, inició un largo proceso de recuperación. Pero las cicatrices eran profundas. Comunidades enteras quedaron marcadas por la violencia y la economía de la ciudad aún soportaba las consecuencias de haber sido el epicentro de uno de los imperios comerciales ilegales más grandes de la historia. La curiosidad de la historia radica en el esfuerzo del pueblo colombiano
por transformar un lugar asociado a la violencia en un símbolo de resiliencia y renacimiento. El legado de Escobar también moldeó la cultura del crimen. Su forma de operar, mezclando carisma, brutalidad y estrategia, se convirtió en modelo para otros grupos criminales de todo el mundo. No era solo un narcotraficante. Fue un arquetipo de poder que influyó en cárteles, mafias y redes de comercio ilegal en varias regiones. Su impacto traspasó fronteras y su figura sigue siendo estudiada como uno de los enigmas de la historia del crimen organizado. Mientras Colombia luchaba por superar años de terror, la figura de Escobar seguía viva en la imaginación popular. Series, películas y libros continuaron explorando su historia, alimentando el mito en torno a su figura. Pero para las familias que perdieron a sus seres queridos y para las comunidades que sufrieron directamente las consecuencias de su imperio, el legado de Escobar no fue solo una curiosidad de la historia, sino una herida abierta que aún necesitaba curación. Detrás del hombre que aterrorizó a las naciones, había un lado que pocos conocían: el padre y esposo que, a pesar de sus brutales acciones, se dedicó a su familia con sorprendente intensidad. Para Pablo Escobar, su esposa, María Victoria Henao, y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela, eran el centro de su mundo. Se propuso mantener un vínculo estrecho, incluso mientras comandaba uno de los imperios criminales más grandes. Este lado humano de Escobar es uno de los mayores enigmas de la historia, una dualidad que aún intriga a quienes intentan comprenderlo. Escobar era conocido por su generosidad hacia su hija, e incluso quemó una fortuna en efectivo para mantener abrigada a su familia durante una escapada a la montaña. También construyó mansiones y ofreció una vida de lujo a su esposa como forma de protegerla del caos que lo rodeaba. La curiosidad de la historia es cómo intentó crear un ambiente de normalidad y comodidad para su pueblo, mientras el mundo exterior enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Sin embargo, la vida familiar de Escobar no estuvo ajena al impacto de sus actividades. Su esposa e hijos a menudo vivían bajo la sombra del miedo, moviéndose constantemente para escapar de enemigos y autoridades. María Victoria, aunque leal a Pablo, enfrentó el peso de estar al lado de un hombre amado y odiado al mismo tiempo. La tensión constante moldeó la dinámica de la familia, convirtiéndola en una mezcla de amor incondicional y supervivencia. Incluso después de su muerte, la familia Escobar siguió sufriendo las repercusiones de su legado. Huyendo de Colombia, buscaron refugio en otros países, cargando con el peso de un nombre que era sinónimo de terror y riqueza. El misterio de la historia aquí es cómo lograron reconstruir sus vidas en medio del juicio del mundo. Pero mientras la familia intentaba salir adelante, Pablo Escobar, el Robin Hood de Medellín, seguía vivo en la memoria colectiva, dividido entre el héroe de algunos y el villano de muchos. Pablo Escobar, el mismo hombre que aterrorizó a los gobiernos y dominó el comercio ilegal, fue también, para muchos, un salvador. En Medellín era conocido como el Robin Hood, un protector de los pobres que construyó casas, escuelas y hospitales para las comunidades más vulnerables. Si bien su nombre inspiraba miedo en las más altas esferas del poder, en las calles era celebrado como alguien que desafió el sistema y devolvió la dignidad a los indefensos. Esta dualidad es una de las mayores curiosidades de la historia. Los proyectos habitacionales financiados por Escobar fueron un hito en Medellín. Familias que antes vivían en condiciones precarias fueron reubicadas en nuevos hogares gracias a los recursos del narcotráfico. También patrocinó fiestas populares y eventos deportivos, creando un vínculo afectivo con el pueblo. Para muchos, no era solo un criminal, sino un hombre que luchó contra la desigualdad. El misterio de la historia reside en la delgada línea entre altruismo y manipulación. ¿Hasta qué punto sus acciones fueron genuinas o sus estrategias para conseguir apoyo? La admiración por Escobar iba más allá de lo material. Sabía cómo conectar con la gente,
utilizando su influencia para resolver disputas locales e incluso financiar bodas y funerales. Esto creó una red de lealtad casi inquebrantable, donde muchos lo veían como el único líder que realmente se preocupaba por los desfavorecidos. Sin embargo, esta generosidad tuvo un precio. La protección que obtuvo de estas comunidades también alimentó la violencia que asoló el país. Pero el legado de Escobar como Robin Hood es tan controvertido como fascinante. Para los más pobres, fue un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Para otros, era solo un manipulador que utilizaba el sufrimiento de otras personas para encubrir sus propios crímenes. Y aunque esta figura dividida sigue siendo objeto de debate, surgen nuevos relatos y secretos que revelan un lado aún más complejo de su historia, donde las máscaras del poder y el terror se entrelazan de maneras intrigantes. Con el paso de los años, la historia de Pablo Escobar sigue revelando secretos que sorprenden hasta a los más estudiosos. Diarios, cartas y testimonios de aliados y enemigos abrieron nuevas ventanas para comprender al hombre detrás del mito. Uno de estos hechos sin precedentes incluye el descubrimiento de alijos llenos de dinero enterrado, algunos tan bien escondidos que ni siquiera Escobar llegó a utilizarlos antes de su muerte. Estas curiosidades históricas refuerzan el misterio sobre la escala de su operación y su visión estratégica para el futuro. Otro detalle fascinante provino de grabaciones secretas realizadas por miembros del Cartel de Medellín. En estas conversaciones, Escobar discutió planes que iban más allá del comercio ilegal, incluida su idea de crear una república autónoma dentro de Colombia, donde él sería la figura suprema. Esta ambición demuestra que no se limitó al poder financiero, también soñaba con el poder político absoluto. El enigma de la historia aquí es cómo mantuvo estos sueños ocultos a tanta gente durante tanto tiempo. Los testimonios de antiguos aliados también sacaron a la luz historias que revelan un lado aún más humano y contradictorio de Escobar. Algunos relataron momentos de generosidad inesperada, como cuando pagó el tratamiento médico de un enemigo mortal. Otros, sin embargo, narraron sin dudar episodios de absoluta frialdad, como la ejecución de aliados cercanos. Esta complejidad lo convierte en una figura imposible de etiquetar de manera simple, lo que alimenta aún más la curiosidad sobre su vida. A medida que estas revelaciones siguen surgiendo, también plantean nuevas preguntas. ¿Qué más se esconde todavía sobre Pablo Escobar? Su historia, ya rodeada de controversias y enigmas, parece un pozo sin fondo de detalles y misterios que desafían la comprensión. Y a medida que el mundo descubre más sobre él, la cultura popular profundiza en la construcción del mito, transformando a Escobar en un ícono global que trasciende el tiempo y la moral. La muerte de Pablo Escobar no fue el final de su influencia. Fue el comienzo de su transformación en un ícono de la cultura pop. Películas, series, documentales y libros han explorado su trayectoria, transformándolo en una figura que mezcla fascinación y repulsión. Desde representaciones dramáticas como en Narcos hasta biografías detalladas, Escobar se ha convertido en un nombre conocido en todo el mundo. Esta curiosidad de la historia revela cómo el arte y el entretenimiento pueden moldear la narrativa de un criminal. La idealización de Escobar a menudo presenta a un hombre dividido entre el Robin Hood de Medellín y el despiadado narcotraficante. Series exitosas exploraron esta dualidad, destacando tanto sus actos brutales como su generosidad hacia los pobres. El misterio de la historia aquí radica en el atractivo que su vida tiene para la gente, que continúa debatiendo si fue víctima de las circunstancias o un genio malvado que manipuló a todos los que lo rodeaban. Pero la influencia de Escobar va más allá de la pantalla. Su figura se convirtió en una marca, utilizada en productos que iban desde camisetas hasta souvenirs, transformándolo en una especie de antihéroe moderno. Esto generó polémica,
especialmente entre quienes sufrieron directamente su reinado. Para ellos, Escobar no es un icono, sino un símbolo de destrucción. Esta paradoja muestra cómo la historia y el enigma de Escobar siguen siendo tan vivos y complejos como su propia vida. La cultura pop también perpetúa la discusión sobre los límites entre celebrar y condenar a personajes históricos controvertidos. Pablo Escobar, con su vida llena de misterios y contradicciones, es el ejemplo perfecto de cómo se puede reinterpretar el pasado a la luz de las narrativas modernas. Si bien su nombre sigue inspirando debate, también nos recuerda que el poder de contar historias puede ser tan influyente como el poder que él mismo ejerció en vida. Pero detrás de toda la mitología quedan lecciones que solo el legado de una vida, entre el glamour y el horror, puede ofrecer. Pablo Escobar no era solo un hombre, fue un fenómeno que dio forma a la historia de maneras únicas e inquietantes. Su vida es un enigma que mezcla ambición desmedida, actos de generosidad y violencia implacable. Demostró que se puede alcanzar el poder absoluto, pero ¿a qué costo? El misterio de la historia es cómo logró inspirar tanto odio como admiración, dejando un legado que trasciende generaciones y desafía nuestra comprensión del bien y del mal. La gloria de Escobar, construida sobre la destrucción de tantas vidas, nos ofrece lecciones importantes. Nos muestra cómo la búsqueda incesante de poder y control puede conducir a la ruina, tanto personal como colectiva. Sin embargo, también nos enseña sobre el poder de la influencia, sobre cómo las narrativas pueden dar forma a los legados. Escobar no era solo un hombre poderoso, era un narrador, un maestro en la creación de imágenes que beneficiaban sus intereses. Esto nos hace reflexionar sobre cómo las historias que contamos, o que se cuentan sobre nosotros, pueden perpetuar nuestra existencia mucho más allá de nuestra vida. Para algunos era un genio, para otros un monstruo, pero tal vez fuera una mezcla compleja de ambos. El misterio de la historia radica en cómo Escobar logró simbolizar los extremos de la humanidad, la capacidad de construir y destruir, de dar y recibir, de ser amado y odiado a partes iguales. Su trayectoria es un recordatorio de que la línea entre héroe y villano a menudo la trazan quienes cuentan la historia. Y así, mientras reflexionamos sobre los extremos del poder y las consecuencias de nuestras elecciones, la pregunta sigue siendo: ¿qué dice el legado de Pablo Escobar sobre nosotros mismos? Puede que sus acciones queden en el pasado, pero las lecciones que nos dejó siguen vivas. Y tal vez, al comprender sus contradicciones, podamos aprender más sobre las nuestras. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.